Ahora, la conversación. Entrevistamos a María Fernanda Reyes, que es precandidata a senadora en la Coalición Sur, UNEN, ahí número 2 con Pino Solanas, ¿no? Exactamente, y con Carrió como primer candidata a diputada nacional. Y que además, bueno, diputada mandato cumplido hace no tanto tiempo, ¿cuánto hace? Ya un año y pico. Mi mandato fue 2007-2011, así que hace 2 añitos ya que estoy fuera de la Cámara. Ya 2 añitos, mira, o sea, debe ser como año y medio que no venís en este programa. Exacto. Además, la última vez estabas embarazada. Y no sé, en realidad Alba ya tiene 3 años. 3 años, sí. Que... Bueno, me acordaba una vez que viniste embarazada. Sí. Estaba en la cámara cuando estaba embarazada. Sí, me acordaba de eso perfectamente. Bueno, vamos a empezar. Primero, me gustaría preguntarte, el otro día te vi en el programa de La Nata hablando de la cuestión de la vivienda, ¿no? ¿Cómo ha quedado enterrado todo el tema Madres de Plaza de Mayo, el escándalo de los fondos de la vivienda? Y me gustaría que repitieras un poco las cifras de lo que se prometió y de lo que se cumplió en materia de vivienda en esta década ganada, como recién hablábamos con Daniel Míguez. Sí, yo lo que digo es una década de pérdida de oportunidad, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque... Que por eso es difícil de explicar. Es lo que se podía haber hecho y no se terminó de hacer. Claro. Y eso es lo más terrible, porque a veces cuando uno tiene una década perdida, porque en realidad las cosas no funcionaron bien, y bueno, está bien, el contexto daba para que no ocurriera. Pero acá hubo recursos. El mundo soplaba a favor y no en contra. Exacto. Sigue soplando a favor, de hecho. Y de hecho, cuando nosotros discutíamos el Plan Federal de Viviendas, yo lo que planteaba, hace muchos años que venimos siguiéndolo, pero el plan comienza en el 2003-2004 con la etapa 1, que el gobierno dice que va a construir 120.000 viviendas en un año. 120.000 viviendas. ¿Qué ocurre? 4 años después se gastan todos los recursos de esas 120.000 viviendas, pero solamente se construye el 40 y pico %. Unas 50.000. 50.000 aproximadamente. ¿Qué pasó? Al otro año volvieron a lanzar otro programa que llamaba Plan Federal Etapa 2. En ese caso dijeron que iban a construir 320.000 viviendas más. 10 años después, por eso yo digo la década de pérdida de oportunidad, solamente se construyeron 188.000 viviendas del Plan Federal. Es decir, que ni siquiera cubren las 440.000 prometidas. Las 420.000 prometidas, solamente 180.000, o sea, 188.000, o sea, que 46%. 50%. Y la plata se gastó toda, ¿eh? No es que en el medio hubo denuncias por sobreprecios. Se habla del 15% en sobreprecios. Quiere decir que hay otro, si uno hace el cálculo burdo, digamos, se construye el 45%, se malgasta el 55%, hay un 40% que nadie sabe dónde fue a dar. Ni siquiera en sobreprecio lo puede justificar. Eso es lo terrible, que en realidad los recursos están. Las constructoras, también lo que terminó pasando es que muchos de los materiales que se utilizaban eran de mala calidad. Después del programa, mucha gente me escribía y me decía, mirá, acá en Chaco pasa tal cosa, acá en Jujuy pasa tal otra. Bueno, ese es un tema. Todo el esquema de construcción de viviendas que proponía la Fundación Madres de Plaza de Mayo, con ese modelo que había traído Sergio Joclender, no tiene mantenimiento. La casa se te quiebra y se murió. Ese era otro tipo de... No hay cómo arreglarla. Digamos, murió. Tenías la forma de construcción de Joclender y la forma de construcción de la que existe también, de que también los materiales eran muy malos, que se te volaban los techos, que venía una tormenta y se empezaba a quebrar todas las paredes, tal cual. Entonces, uno dice... La verdad que lo que nosotros planteábamos, que la corrupción termine perjudicando la vida cotidiana de la gente, como pasó con el ferrocarril, con el Sarmiento, pero que es directamente que termina con las muertes de 51 personas, pero en la vida cotidiana también, en la construcción de sus casas. O sea, hay tanta esperanza detrás de la adjudicación de una casa, y que no terminaba ahí, porque también lo que nosotros veíamos era que yo decía, bueno, no era casa para todos, sino casas para unos pocos amigos del gobierno. Porque cuando uno veía los recursos, cómo estaban distribuidos, notaba que las provincias que eran amigas del gobierno tenían más plata para construir viviendas, mientras que las que no eran amigas del gobierno no tenían casi partidas presupuestarias. Bueno, en el programa también estaba mi querido amigo y ex profesor Juan Carlos Morán, de Ciencia Política, que además sigue haciendo política, pero no está buscando ningún cargo en este momento. Pero yo recuerdo, y le tengo que recordar también a la audiencia, que María Fernanda Reyes inició su vida política en la Unión Cívica Radical, que después se fue con Lilita Carrió, y que en esos años con Morán, con Lilita Carrió y vos han hecho un montón de denuncias en la justicia sobre estas cuestiones.
la justicia más que lenta, ¿no? Sí, muy lenta porque de hecho no hemos tenido todavía respuesta en muchos de los casos. Y ¿se puede hablar de una justicia adicta, que el kirchnerismo construyó un esquema de justicia adicta? Mira, nosotros en los últimos años hemos visto que sí, que había muchísima lentitud, y con la última reforma que quisieron hacer de la justicia, lo que se notaba era que el modelo Santa Cruz lo querían trasladar al gobierno nacional. Por eso también que lo consiguieron, diría yo, ¿no? Sí, que lo consiguieron hasta ahí, porque ahora con el fallo de la Corte permitió que el Consejo de la Magistratura por lo menos no hacer la reforma que ellos querían hacer, y eso es un paso, pero sí también dieron lugar a la creación de las cámaras de casación, el levantamiento de las cautelares, que para que nos demos una idea, las cámaras de casación, es un ejemplo claro, es el caso de los jubilados. Ponernos una cámara de casación en el caso de los jubilados significa generar una tercera instancia para que hoy los juicios que ya duraban como 6, 7 años te lleven a durar casi 10. Entonces, estas son las limitaciones que empiezan a generarse en la justicia, y acá aparte que la Cámara de Casación, la forma de elección de los jueces también es complicada porque no es por concurso, digamos. Entonces ahí también generaría como un estado de mayor nivel de adicción con respecto a la justicia, y ni hablar de las cautelares, que son para los sectores más vulnerables, ¿no? Y yo que estoy con todo el tema ambiental, las cautelares son de alguna forma la forma de preservar la avanzada de las... Ahora que tocas el tema ambiental, me preocupa en lo personal, ¿no? Y como periodista, algo del discurso de Pino, porque Pino suele exagerar demasiado en ese tema. Yo entiendo que las cosas están mal, pero entre el viva la pepa de un estadito que mira para otro lado, y en los últimos 10 años, por más que se habló de Estado, lo único que creció es el gasto público, el Estado no mejoró su eficiencia, y tener minería, tener petróleo, digamos, el mundo tiene minería y tiene petróleo, debe haber caminos intermedios, ¿no? Porque a veces la sensación que me queda es que en el discurso, sobre todo de Pino, es casi antiindustria, antiminería, antiprogreso. Primero habría que rediscutir la concepción de la palabra progreso y desarrollo de la Argentina, ¿no? Que entendemos realmente por desarrollo. Siempre tiene que ser un desarrollo sustentable, eso no hay ninguna y desarrollo duda. Que esté ligado al mejoramiento de la calidad de vida de las personas. Absolutamente. Y no necesariamente... Por eso en el MID nosotros hablamos de integración y desarrollo, la integración primero y el desarrollo después. Claro, y también yo creo que hay que empezar a plantearnos como una visión a futuro. Muchos dicen que cuando uno habla del cuidado ambiental está hablando de generar un retroceso y no un progreso, y en realidad no. Claro. Incorporar la concepción de la cuestión ambiental significa empezar a construir un país a futuro que es y que en realidad tiene tener en cuenta las cuestiones ambientales, tiene como referencia tener en cuenta cómo vive y cómo habita las personas que están en los lugares donde hay, por ejemplo, hoy mega minería a cielo abierto, donde se está explotando el petróleo sin ningún tipo de control, y que hay miles de denuncias, o sea, no miles, pero sí muchas denuncias presentadas por contaminación de las aguas. Entonces, no es menor plantear estas cosas. No, yo creo que no, lo que creo es que debe ir con un planteo que permita la explotación, porque, digamos, en la soja estamos peor. La soja consume más agua que la minería. El problema de la soja no es solamente el consumo de agua. No podemos prescindir de la soja hoy, ¿no? Pero eso tiene que ver porque durante años en la Argentina no hubo una planificación a largo plazo. En la Argentina nunca nos preguntamos qué queremos producir y por lo tanto qué energía necesitamos y qué matriz energética necesitamos. Lo que siempre se dijo es, bueno, necesitamos recursos económicos. ¿De dónde los sacamos? La soja genera rentabilidad, listo, vamos con la soja. La megaminería genera rentabilidad, listo, vamos con la megaminería. Nunca se planteó un desarrollo realmente a largo plazo. Y eso implica decir, bueno, a ver, ¿qué sistema productivo quiero? ¿Quiero un sistema diversificado? Sí, yo quiero un sistema diversificado. Yo quiero que haya economías regionales, que hoy están siendo asfixiadas. Cuando vos recorres las provincias, te das cuenta cómo este pseudo progreso termina destruyendo esas provincias y no beneficiándolas. Bueno, una de las características de la década kirchnerista ha sido el unitarismo feroz, ¿no? Bueno. Se ha expresado en maneras realmente increíbles para nuestra historia. Antes porque María Fernanda Reyes es economista también, así que vamos a hablar un poquito de la economía y cómo está viendo el país desde el punto de vista de alguien, de una licenciada en economía. Me gustaría, en la calle hoy, ¿qué estás encontrando en la ciudad de Buenos Aires? ¿Qué te dice la gente? Y la gente está... ¿Cuáles son las preocupaciones? ¿La corrupción les preocupa? Sí, les preocupa la corrupción. Por eso te decía, después del accidente de 11 del año pasado, esto generó una cercanía. Hubo un clic, ¿no? Porque muchos de los casos de los cuales se están hablando, inclusive todo lo que contabas vos con Morán, todo lo que contaron La Nata hasta ahora en casi todos los programas,
han pasado por este programa a lo largo de los últimos 8 años varias veces. Sin embargo, nadie le prestaba atención. Ahora parece que sí, ¿no? O sea, se visibilizó un problema que antes no estaba claro. Y es más, las denuncias que fueron presentadas que fueron desde el 2005, 2003, y con lo que pasó en 11, donde se vio claramente cómo la lucha contra la corrupción no es solamente moral, sino que te afecta la cotidianidad y que puede pasar lo que pasó, que significa un peso no invertido. Eso generó, yo creo, un clic en la sociedad. Y que es muy importante. Algunos, muchas veces nos dicen, mira, pero con la lucha contra la corrupción no alcanza. Ahora, lo cierto es que para construir un país mejor necesitamos terminar con la corrupción. Sí, obviamente, no, sin duda. Sin duda, porque lamentablemente y sobre todo que generar instituciones fuertes, y ahí es donde, porque no vas a eliminar el 100% de la corrupción, pero lo que pasa es que acá tenés justicia, no tenés, partidos políticos tampoco hay. Y quienes gobiernan tienen que empezar a dar el ejemplo en Argentina. Quienes gobiernan tienen enriquecimiento ilícito, quienes gobiernan tienen negocios con testaferros, quienes gobiernan están denunciados por casos de corrupción. Y lo cierto es que todo eso es empezar a cambiarlo. Muchos en la calle también nos decían, ¿no? Queremos que hagan algo, queremos que esto cambie. Hay una sensación de mucha preocupación por el salario, mucha preocupación porque no se llega a fin de mes. ¿Y cómo estás viendo la economía en los próximos años, digamos? Porque las reservas van a quedar muy bajas cuando Cristina se vaya, ¿no? Es decir, de hecho están cayendo, han caído el último año más de 10.000 millones de dólares, a pesar de que los precios de las hojas son buenos. Pero el costo de la factura energética se volvió un disparate. Ahora, ¿no? Y eso que le advertimos. Le advertimos, ¿no? ¿Cuántas veces que iba a ocurrir esto? Lo cierto que lo que veo es que lamentablemente lo que parece un problema económico es un problema político, ¿no? Que fue por malas decisiones políticas durante todos estos años. Si coincidís con Rogelio Frigerio, que siempre dice acá que el problema es la mala praxis del cirujano, del médico, y no tanto la enfermedad. Hoy sí, hoy lamentablemente sí, y yo creo que en 2015 nos dejan la herencia del kirchnerismo, que podría haber sido mucho mejor, nos deja en una situación complicada. Pero sí tengo esperanzas de que pueda salirse con un gobierno distinto, porque recuperar la confianza, recuperar las instituciones más fuertes, que realmente haya certidumbre a mediano y largo plazo, donde se pueda plantear un programa de país y un proyecto de país, yo creo que es algo que nos falta a los argentinos. Y si esto está, las inversiones y la forma de volver a generar ingresos en el país va a ser mucho más simple. María Fernanda Reyes, precandidata, así se dice, a senadora, ¿no? A senadora suplente de Pino Solana. Precandidata porque, para que los que están escuchando entiendan, nosotros en agosto vamos a elegir dentro de quiénes van a encabezar la lista que va a disputar en octubre contra el kirchnerismo y el macrismo en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, y esperemos que nos apoyen con Pino y Carrió. Yo creo que, todo indica que esa es la fórmula que va a encabezar. Después, esa fórmula tiene un desafío, que es ganarle a Filmus, ¿no? Porque yo vi en el fin de semana y el lunes, martes, una serie de diarios y colegas que han sumado y no se suma. Vos sabés que existe gente que vota Macri Cristina, por ejemplo, que puede votar a Pino y no votarte de repente a... Sí, no se suman, pero en general no se suman, pero en este caso hay como un acompañamiento, por ahí más que en otros casos cuando hay dos fórmulas distintas, ¿no? Bueno, después de las PASO te volvemos a llamar, ¿eh? ¿Cómo no? Gracias por habernos acompañado. Gracias.